en Colombia, pues históricamente han existido tres grandes cambios en facturación electrónica. O sea, la factura electrónica en Colombia existe desde el 96, desde 1996, y fue en el 2007 que sale el primer decreto regulando la factura electrónica y empieza a hablar de proveedores tecnológicos. En el 2015, que fue el siguiente granito, se empieza a hablar del decreto 2242 de la facturación electrónica, se sigue hablando de proveedores tecnológicos, se exigen la ISO 27001, por ejemplo, para los proveedores tecnológicos, y empieza a hablarse de masificación de la factura electrónica. Eso fue en el 2015. Y en el 2019, el año pasado, la DIAN, digamos que sigue por la misma línea, pero cambia y le pone un concepto importante que se llama validación previa. O sea, que el XML que se envía a la DIAN, primero tiene que ser enviado a la DIAN, validado, confirmado que es válido para poderse entregar al cliente posterior. Y ese es uno de los grandes cambios del 2019 sobre factura electrónica. En el modelo 2242, pues básicamente alcanzaron a salir los grandes contribuyentes, o principalmente salieron los grandes contribuyentes, tal vez otras empresas también, pero principalmente salieron los grandes contribuyentes. Y cuando vivimos el 2242, encontramos o vivimos un pico de incidentes para la erradicación correcta de la factura electrónica. Eso fue en el 2016, más o menos. Y hoy, pero tal vez más hacia diciembre, ahorita ya la curva va bajando, también se encontraron o se han encontrado varias incidencias para poder erradicar la factura electrónica. Esas incidencias tienen que ver con la parte técnica en un porcentaje importante. Y esas son las que yo les voy a contar. Entonces, digamos que ese es un poco el contexto, ese es el contexto país. ¿Qué está sucediendo también? Pues que básicamente todos los proveedores o muchos de los proveedores de los compradores pues ya también empiezan a salir a validación previa y empiezan a verse grandes volúmenes de recepción y de erradicación de facturas. Entonces, pues vamos a empezar con unos conceptos básicos. Después vamos a ver unos ejemplos de lo que nos está llegando, para que ustedes se hagan una idea de, oiga, a veces cuando se reciben las facturas electrónicas, es un sistema el que procesa esa información, y si llega con X o con Y diferencia de lo que dicen los estándares técnicos, pues no se puede procesar. Y ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que nos está llegando y que no debería llegar. Entonces, lo primero es entender qué es un XML. Un XML, la analogía que yo encontré para que se entienda qué es un XML, básicamente es pensar en un Excel. Muchos de ustedes conocen o conocemos que es un Excel, que básicamente son unas columnas y unas filas con datos. Hagan de cuenta que el XML no lo es, o sea, realmente no lo es, pero es una analogía. Tiene unas columnas. La columna A, supongamos, la DIAN definió que la columna A viene el NID del emisor de la factura. En la columna B, la razón social del emisor de la factura, en la C, la dirección, y así sucesivamente. Cada columna tiene su orden perfectamente definido en un estándar, que es el estándar VL 2.1, que acogió la DIAN de un estándar internacional, y definió cuáles eran las columnas que se iban a usar y cuál era la apropiación de ese estándar aquí para Colombia. Entonces, digamos que ese es un XML. Finalmente, el XML pues es un lenguaje, si uno abre ese archivo, pues es un lenguaje mucho más complejo que un Excel, lo puede interpretar una máquina, o a veces nosotros los ingenieros ya no lo sabemos y lo abrimos y lo entendemos un poco por dentro, pero en general es un archivo diseñado pues para que lo interprete un computador. El XML está representado, el primer XML, y vamos a ver que hay varios XMLs dentro de un proceso de validación previa. El primer XML es el azul. O sea, cuando ustedes, hagan de cuenta que ustedes están acá, cuando ustedes tienen su sistema ERP, su sistema contable,
hacen su factura, supongamos que se conectan con un proveedor tecnológico X, o sea, cualquiera, él lo que va a hacer es fabricar el primer XML, que es conocido como el Invoice 2.1, y esa cajita azul es la que se entrega a la DIAN. La DIAN aplica sus 280 y pico de reglas de negocio, porque hay otras reglas técnicas, y revisa las sumatorias, los descuentos, los impuestos, las tarifas, todo lo que ustedes seguramente ya saben, y la DIAN contesta otro XML, que es la cajita verde, y ese XML se llama el Application Response. Técnicamente se llama el Application Response, y conceptualmente, ¿qué es? Es la confirmación de que esa factura está validada. Es yo ya validé la factura número 1 del emisor tal con NIC tal, y está validada por la DIAN, y ahí registra y firma digitalmente el documento. Entonces el XML azul va también firmado digitalmente por ustedes, los emisores, y la DIAN contesta otro XML, que es la caja verde, firmado digitalmente, que confirma la validación. Posteriormente, el proveedor tecnológico de ustedes recibe esa confirmación y arma una tercera caja, que es el Attached Document. Esa tercera caja, ¿cómo se arma? Con una cabecera, vamos, una información que dice, oiga, este es un Attached Document, con unos datos, con la cajita azul, que es el invoice, y con la cajita verde, que es la respuesta de la DIAN. Esa caja morada es la que finalmente ustedes mandan hacia sus clientes, los adquirentes, hacia sus clientes. ¿Cómo la mandan? Pues básicamente toman, puede ser automático, seguramente es automático, cogen el software emisor, hizo todo ese proceso, mandó la caja azul, recibió la verde, armó la morada y arma el correo, ¿no? Y lo pone en un correo. Entonces fíjese todo lo que ha pasado después de que se entregó la caja azul. Han pasado varias actividades técnicas y de construcción de archivos después de haber entregado la cajita azul a la DIAN. Este XML, pues básicamente se adjunta, y cuando se arma un correo, pues básicamente a ese correo se le ponen automáticamente unas propiedades que pueden identificar qué tipo de archivo o qué está viajando allí. Pues básicamente es un documento tipo XML, Attached Document y Content Type, o sea, el contenido pues puede ser cualquiera de estas 4 combinaciones, que es lo normal cuando uno hace, con solo hacer esa actividad en un correo, ya se ponen esas propiedades. Digamos que no es algo que uno piense o seleccione. Y finalmente, el correo se va con la cajita morada, que básicamente esa cajita morada también, yo doy una analogía, no es un .zip, todos conocemos un .zip, que es un archivo comprimido, ¿qué sucede en nuestras máquinas cuando descomprimimos un archivo .zip o .rar? Pues básicamente aparecen 2 o 3 o n archivos que contenía ese .zip. El Attached Document no viene comprimido, pero hagan de cuenta que, ¿en qué se parecen? En que tiene archivos por dentro, o sea, tiene 2 archivos por dentro. La norma vigente, que es el anexo 1.7, que está vigente hasta marzo, dice que el Attached Document fue creado con el objetivo de que sea el único XML a compartir. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad de que acá yo le puedo ir poniendo todos los eventos que le suceden a una factura electrónica después de ser emitida. ¿Cuál es el primer evento después de ser emitida? Pues la revisión de la DIAN. Pero después de esto, y seguramente va a ser algo que va a suceder, ahí hago un paréntesis y me adelanto un poquito, pero les cuento, digamos, es algo que va a suceder este año, que se está regulando, que ya está regulado, pero que se va
a terminar de implementar es la gestión de los eventos de la factura electrónica. ¿Qué otros eventos hay? Pues el rechazo, la aceptación, la venta de la factura electrónica como un título o valor, son algunos otros eventos que ya están regulados en la norma. ¿Y qué va a suceder? Pues básicamente que en ese attached document pues van a ir esos eventos en ese paquete caja morada que se arma. Entonces, fíjense, esto ya va contestando varias de las cosas que nos preguntan muy frecuentemente y que a veces parece imposible, pero ¿cómo es posible que yo mando esto a la DIAN y allá me lo rechazan? Es que tienen más reglas que la DIAN o que sí. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues básicamente que a la DIAN se le manda la caja azul. Posterior a eso, se recibe la verde y se arma todo un paquete que no especifiqué, pero técnicamente cuando mostré cada cajita, cuando mostré la caja morada, la caja azul y la caja morada, para armar ese paquete hay que estructurarla con una codificación especial, tiene unas tareas técnicas que hay que hacer para poderla meter en esa caja morada. Entonces hay unas actividades importantes tecnológicas y muchas de las fallas de estructura, que ahorita vamos a ver que es una de las causas comunes de rechazo, una de las fallas de estructura es que esta caja morada no está bien armada. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo llegan esas cajas moradas que no adecuadamente armadas, pero de todas formas ya llega uno a un nivel técnico muy específico. Entonces, cuando ya se llega a ese nivel técnico tan específico, ahí lo mejor es hablar con su proveedor tecnológico. Y nosotros tenemos disponibilidad de un equipo dedicado a recepción que puede sentarse con el proveedor tecnológico y decirle y explicarle el por qué no cumple la caja morada esas condiciones. Porque acá ya se pone a ver codificación UTF-8, UTF-16 y ahí sí ya, digamos, se vuelve chino avanzado para los que no trabajamos en eso todos los días. Entonces ahí es mejor decirle, venga, ingeniero fulanito, proveedor tecnológico, venga, siéntese aquí con contraparte. Además, porque es mejor, porque cuando van y vienen muchos correos, pues no se entiende muy bien. Segundo, es mejor atacar el problema, digamos, directamente, hablar con el proveedor tecnológico y explicarle, digamos, cuál es el problema. La siguiente parte, este slide, pues básicamente, tiene que ver con, hagan de cuenta, el idioma que se habla entre servidor de correo y servidor de correo. Básicamente, en todo lo anterior armé el archivo, lo adjunté y en este momento lo voy a mandar. Cuando uno manda un correo, el servidor de correo A del emisor, para entregárselo al servidor de correo B del receptor, hay dos grandes lenguajes o dos grandes formas de hablar, digamos español e inglés, supongamos. Los lenguajes se llaman base 64 y printable quoted, ¿sí? Esos son los dos grandes lenguajes que se pueden hablar. Cada uno tiene quoted printable, y base 64. ¿A qué voy con esos lenguajes? Pues básicamente, cuando los dos servidores de correo, o sea, ya estamos ahorita, ya armamos el correo, ahora lo estamos transmitiendo de servidor a servidor. La comunidad internacional básicamente dice, cuando usted vaya a imprimir, utilice la versión quoted printable para que la impresora le entienda muy bien y perfectamente. Cuando usted vaya a transferir datos que pueden tener codificaciones, caracteres especiales, etcétera, como lo es un XML, utilice base 64 en ese pedacito de tránsito. Esa es la recomendación. Además, porque pesa menos, porque los proxies o digamos otros problemas que pueden presentarse se vuelven en menor cantidad. Entonces, la recomendación es, oiga, si va a hablar usted servidor A del B, pues si lo manda en quoted printable le entiendo, pero si tiene un carácter especial, un salto de línea, etcétera, pues el XML va a llegar inentendible al otro lado. Y esa es la recomendación
de los expertos gurús en la comunidad internacional. Fíjense que hay una cascada de quién define qué. ¿Quién define qué? Pues el primer actor que define cómo intercambiar información, etcétera, pues en este momento es la DIAN. La DIAN es la que dice que tiene que ser attached document, que tiene que ser único, que tiene que ser codificado en UTF-8. La segunda entidad, organización o que digamos nosotros le haríamos caso o escucharíamos, pues es la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que era la que yo les decía, donde se sientan 50 proveedores tecnológicos, hablan y estandarizan y comentan y comentamos y decimos, oiga, usemos esto, esto y esto para esa estandarización. Y si ninguna de estas dos partes lo ha dicho o ha puesto ha definido alguna parte técnica como esta, por ejemplo, pues refirámonos a los estándares internacionales a ver qué dice Internet sobre la codificación para que hable del servidor A al B. Entonces esa es como la cascada y en ese orden de quién define las reglas, ¿no? Entonces primero la DIAN, segundo el gremio y tercero la comunidad internacional. Entonces, pues básicamente ustedes hagan de cuenta que están en este lado, usan su aplicación conectada con su proveedor tecnológico, o una integración y generan ese correo. En ese correo, pues básicamente, ¿qué tiene que ir? El attached document solo, o sea, el attached document y el PDF. Otro error común que identificamos y que fue una gran discusión es que mandaban el XML del attached document y el invoice. ¿Sí? Y ese fue una gran, pero ¿dónde dice que tiene que ser único? ¿Por qué único? Y entonces, bueno, ahí ya hasta la sección me la sé, anexo técnico 1.7, sección 3.4, dice que el attached document se creó para ser el documento único de intercambio. Ahí lo dice. Y el PDF. Ahorita que entre en vigencia el anexo técnico 1.8, entran otras pequeñas condiciones sobre la interoperabilidad. Por ejemplo, en el anexo técnico 1.8 regula, lo que pasa es que no está en vigente todavía, el nombre del correo, el subject del correo, el título del correo, el tamaño del correo. Dice el anexo técnico, dice que tiene que ser de 1 mega. Y finalmente llega a FIM IBIL. IBIL es el software. IBIL, lo que hace IBIL es, pues déjeme ver el XML que viene, lo codifica, lo analiza y confirma pues que sí son proveedores. Y caso contrario, cuando se manda el correo y supongamos vienen 2 XMLs, vienen con una codificación que no es, entonces a veces mandan con quoted printable y básicamente si no tiene salto de línea pues pasa bien, si tiene salto de línea y un carácter y etcétera, pues no se puede leer. Entonces a veces ahí hay un comportamiento diferente para un mismo emisor proveedor tecnológico. Y es que el sistema no puede leerlo, o sea, no es que no quiere, sino que ya llega corrupto y no se puede leer, no se puede interpretar los datos que vienen dentro de ese XML. Entonces, un poquito, este es el resumen, este es digamos, dentro de los conceptos básicos, ahí ya iba diciendo algunas cosas, pero básicamente este es el resumen. El primer punto es enviar un archivo XML, que es el attached document, con el PDF. ¿Qué nos encontramos? Mandan links. O sea, no viene adjunto nada y mandan un link y dicen, ahí va, descargue la factura electrónica. Eso ya lo hemos discutido varias veces en la norma y en los decretos está que tiene que venir el XML, que es el mecanismo de generación digital de la factura para darse como radicada la factura. O sea, tiene que venir adjunto el XML y el PDF. Solamente un XML, el attached document.
Y como veíamos ahorita en los conceptos, ¿y por qué? Ah, pues porque por dentro viene el invoice y por dentro viene la respuesta de la DIAN. O sea, ese attached document me contiene todo. Solo mandar una factura por correo. A veces nos encontramos que mandan un correo como con 5 XMLs y 5 PDFs. Entonces, ay, radico 5 facturas. Ese no lo puede procesar. Entonces, la norma es manden un correo, un XML y un PDF de esa factura. Lo tercero, que está relacionado que el caso más común es que mandan el invoice por fuera, o sea, mandan el attached y el invoice por fuera. El tercero es solo manden los archivos que estamos comentando, o sea, no pongan fotos, no pongan otro XML, etc. Si necesitan mandar anexos, que es el caso importante, es un caso importante, envíenlos con el mismo nombre del XML y .zip, comprimidos, ese sí comprimidos, si son anexos. Cuarta, el Content Transfer Encoding, o sea, el idioma que habla el servidor de correo 1 con el servidor de correo 2 tiene que ser content, ese idioma se llama Content Transfer Encoding, no se llama idioma, tiene que ser base 64 por esas recomendaciones internacionales. El adjunto debe venir en el Content Type, en cualquiera de estos 4, aquí casi no hay problemas, y el nombre del archivo del XML y PDF, pues tiene que ser con una norma que define la DIAN. El nombre de los archivos los define la DIAN. Hay una estructura mnemotécnica que define cómo se tienen que nombrar esos archivos. ¿Cuáles son las razones comunes entonces de rechazo? Primera es que no vienen los archivos adecuadamente o que no los mandan. O no mandan el PDF, o mandan 2 XMLs, o no mandan archivos y mandan un link. Cualquiera de estas situaciones es el primer punto de rechazo. El sistema pues va a contestar, ahorita vamos a ver ejemplos de rechazo, pues básicamente es una X como un prohibido y que ese indica, oigan, no se pudo radicar la factura. Caso contrario, si se radican las facturas ya tiene un chulo verde y dice factura radicada, número tal y tal. El segundo caso es NIT de proveedores no creados, que básicamente tiene que ver con que su adquirente, su cliente todavía no los ha dado, no les ha dado de alta en el sistema de radicación de facturas electrónicas, además porque tienen que mirar que si tengan la responsabilidad en el root, que si estén habilitados, digamos acá Cemex hace un proceso de validación, entonces confirma eso y ahí sí los da de alta. En ese caso reciben la misma X, pero abajo dice usted no está creado como proveedor. Y el tercer caso, que ya la versión 2.0 era 2242, los que alcanzaron a conocer esto, que era la factura electrónica, la versión anterior que teníamos con la DIAN de factura electrónica, y la 2.1 es la actual. Y el tercer punto, pues básicamente es cuando la estructura no es válida. El XML es corrupto, el XML no se pudo leer, no se pudo identificar. Y ahí es cuando aplican, digamos, nos devolvemos a los conceptos básicos y decimos, oiga, armamos mal o algo le pasa a la cajita morada del por qué no se pudo armar. Este es como el rechazo, el ejemplo de rechazo. Y este es un ejemplo de factura radicada. Si el sistema no les contesta en segundos o en menos de un minuto, la factura no se radicó. O sea, algo le pasó al XML, no se pudo entregar, no llegó, se marcó como spam, algo le pasó al correo en ese camino, o la estructura venía incorrecta, pero no se pudo radicar y no pudo ni siquiera contestar. Entonces, si no contesta el sistema, no ha sido radicada. O sea, ya hay digamos, alerta 1 de que no fue radicada. Si contestan esta, pues ya están perfectos, ya están, digamos, ya darla por radicada. Y si contesta este, es que no fue radicada. Y en el detalle, si leen este textico, normalmente ahí dice alguna de las razones.
que bien pueden ser las que veíamos, que básicamente es, o no vienen los adjuntos, no vienen los adjuntos necesarios, no está dado de alta como proveedor, o 3, la estructura es incorrecta y no se pudo leer. Aquí para mostrarles un poquito para que vean las cajitas, ¿sí? Las cajitas que les estaba hablando. Entonces, por ejemplo, este es un XML. ¿Sí? Que cuando uno lo abre, uno ve como unos caracteres ahí que no son muy legibles. Normalmente, nosotros los ingenieros, repito que ya trabajamos en esto pues todos los días, pues ya más o menos lo sabemos leer. Entonces acá dice, por ejemplo, invoice. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es este caso? Este es el caso en donde no nos estaban mandando el attached document, sino mandaban el invoice solito, o sea, la caja azul. ¿Sí? Entonces ese fue uno de los grandes temas. Otra cosa importante para que consideren en tecnología es que hay unos procesos de estabilización. La estabilización es cuando los sistemas salen a producción y se encuentran incidencias. En diciembre primero que salieron la mayoría de los grandes contribuyentes, hubo muchos incidentes de estos. Y hubo una gran discusión de si yo ya le estoy mandando el invoice, en 2242 yo mandaba el invoice, porque no existía la caja verde ni el concepto de attached document. Entonces yo, ¿por qué? Porque ahora me cambian, ¿quién cambió las reglas? ¿Sí? Entonces, hubo una gran discusión y hablamos con varios proveedores tecnológicos en estas charlas que les digo que es posible organizarlas directamente. Y les dijimos, mira, es que acá la norma dice que se toca adjuntar el attached document, acá lo dice en este capítulo, etcétera. Y muchos cambiaron y ajustaron ese proceso pues para que mandaran el attached document como decía la norma. Y eso ¿a qué iba con lo de la estabilización? Pues que ya esos casos casi no se ven. En este momento ese tipo de casos ya están bajando en cantidad de incidencias. El siguiente tiene que ver con que, oiga, si mandan el attached document, fíjense arriba dice attached document, pero viene alterado con unos caracteres especiales que son del estándar o de la codificación permitida en el attached document. O sea, vienen con este ampersand, punto y coma LLT. Entonces, eso no, son caracteres como que dañan el XML y que no deberían estar en el XML. Ese también nos sucedió en algunos casos, se habló, se comentó. Otro caso, o algunos otros casos, este es un ejemplo, que nos mandan, fíjense que esta estructura no se parece en nada a la estructura anterior. O sea, no dice ni attached document, ni invoice, ni nada. O sea, nos mandan a veces un XML, un archivo como del sistema que no es entendible. O sea, no es un archivo ni es XML ni es attached. Es básicamente este caso, o sea, no adjuntaron ninguno de los dos. Y otros que ya se vuelven supremamente técnicos. Digamos que hay algunos que ustedes sí los pueden identificar y decirles fácilmente al proveedor tecnológico, si es el caso. Por ejemplo, oiga, estoy adjuntando 2 XMLs. Uno puede contar ahí en un correo, si vienen 2 XMLs y un PDF. Ese es fácil, no se necesita gran conocimiento técnico. Una persona ya que sea un poquito más técnica pudiera abrir. Si ustedes, por ejemplo, ven que el correo va con un XML y un PDF, entonces ya saben, listo, ya cumplo con que mando un XML y un PDF. Una persona un poquito más técnica pudiera abrir ese archivo, que se abre con un Word de notas o algo así, y en el encabezado, como veíamos, mirar si dice attached o dice invoice, ¿sí? O sea, ya uno diría, oiga, si estoy mandando lo que es o no estoy mandando lo que es. Pero hay otros ya mucho más complejos, que uno dice, oiga, está codificado en base 64 y debería ser TXT XML. Hay varios tipos de codificación dentro del attached document y el envío del archivo. O sea, hay una codificación que es entre el servidor de correo A y el B, que es cuando transmito la información, esa tiene que ser base 64.
pero cuando codifico para armar la caja morada, tiene que ser TXT XML. Cuando uno se mete ya a ese nivel de especificidad técnica, ahí lo mejor es decir, ¿sabe qué? No entiendo, cito a mi proveedor tecnológico, cito a un ingeniero de FIM y BIL, hablen ustedes, explíquense ahí por qué debería ser A y no B, y ya se avanza, digamos, para que finalmente puedan radicar facturas, que es el gran objetivo. Este es el estándar de, ¿por qué los archivos tienen que llamarse así? Porque en el anexo técnico dice, los archivos tienen que llamarse de esta forma. ¿Por qué no puedo mandar una factura electrónica con un link? Pues porque dice la norma que toca mandar con el mecanismo de generación, o sea, el XML adjunto.